No todo aquel que menciona a Dios realmente está hablando de Él. Y de igual forma, no todos los que hablan de Jesucristo se están refiriendo al verdadero Jesús. Hermanos, el Señor ya nos había advertido sobre la aparición de falsos cristos. Tenedlo en cuenta y quiero que me escuchéis, si sois tan amables, bien. Los actuales católicos enfrentamos muchos problemas. Evidentemente tenemos el problema que día a día denunciamos y tratamos de la falsa iglesia, el problema de tantos católicos tibios que siguen cayendo en el error de reconocer a Bergoglio como papa, de comulgar en sus misas, etc. Pero no es el único problema al que nos enfrentamos, y es que en los últimos años, especialmente desde 2020, y ustedes ya me entienden, se ha producido un mezcladillo de líderes que solo hace que llevar a la confusión, principalmente porque nuestro único líder es Cristo, y el Cristo incluso del que en muchas ocasiones hablan estos líderes cuando lo hacen, no es el Cristo del Evangelio, no es el Cristo de la única y verdadera Iglesia Católica, no lo es, no lo es. En muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de comentar el grave problema que existe entre eso que se hace llamar disidencia en estos momentos. El problema que ha originado que la disidencia no haya podido nunca trabajar unida, no haya podido nunca llegar a un buen puerto, no haya podido nunca caminar realmente por el camino que debe de caminar, y es la ausencia de Dios en ella, o la confusión del Dios que introducen en sus discursos, haciendo que incluso los que se suponen verdaderos católicos queden confundidos. Esto es un asunto muy grave, que 4 años después de que comenzara toda aquella historia, sigue siendo latente y, si cabe, dados los tiempos que vivimos, cada vez más preocupante. En muchas ocasiones os he dicho que si la gente no es consciente que estamos inmersos en una batalla espiritual, nunca, por mucha buena intención que tenga, va a caminar en el sentido correcto. Nunca. Pero lo que es peor, muchos de aquellos supuestos disidentes que hablan de batalla espiritual, no sabemos bien a qué batalla espiritual se refieren, porque desde luego no están hablando de la batalla espiritual que se refleja en los evangelios, en las sagradas escrituras, en la doctrina de la Iglesia, en la tradición y en el magisterio bimilenario. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, y están arrastrando a la confusión a muchos católicos, y lo que es peor, están errando constantemente el tiro en su movilización. Miren, es evidente, y aunque esto no sea popular decirlo, que las creencias de muchos, por no decir prácticamente todos, de los líderes de eso que vienen en llamar disidencia, están muy lejos de ser las verdaderas del Dios cristiano, absolutamente lejos. Vaya por delante que es correcto no juzgar a las personas, pero no porque no se pueda juzgar. Este es otro influjo del buenismo que lleva a la confusión. No cabe juzgar a las personas por sí, pero sí cabe enfocarse en juzgar y combatir el pecado. Y esto viene a cuento de que las ideas que promueven muchos de los líderes disidentes se han propagado entre algunos grupos muy mayoritarios, muy amplios, erosionando poco a poco la fe de muchos católicos, en un mezcladillo y en un cambalache muy insano.
Es absolutamente decepcionante escuchar a muchos líderes de la disidencia y sobre todo ver la cantidad de miles de personas que les siguen hablando de Jesús como un supuesto líder entre humano, esotérico, New Age, entre un Dios que hacemos a nuestra medida sin seguir las líneas claras de la única Iglesia católica. Es realmente absolutamente decepcionante ver la cantidad de personas que siguen estas teorías, sobre todo entre los propios católicos, que en los últimos 4 años han confundido el hecho de que porque se defienda determinado asunto mundano de una forma similar o incluso igual a la que uno lo defiende, ya todo vale. Y no es así. Es absolutamente decepcionante escuchar a los líderes, por ejemplo, de un gran movimiento disidente de cientos de miles de personas, hablando de Jesucristo como un supuesto líder espiritual que debería de estar en comunión con la masonería, porque la masonería no es mala y es un engaño el que estemos enfrentados con la masonería. Todo esto son barbaridades tremendas que los católicos van tragando, y estos líderes no defienden nunca una postura católica, la única posible en esta batalla espiritual. Más decepcionante es, como en los últimos días he podido ver, a otros supuestos líderes que sí que se llaman católicos, promocionando o apoyando plataformas que nacen, que salen, en las cuales los que aparecen son astrólogos, gente del Reiki, de la nueva era, del rock. Pero qué mezcladillo es este. Todavía más decepcionante conocer a personas que incluso se han alejado de los apostolados católicos verdaderos, hablando de que en ellos se realizan herejías, y que sin embargo no paran de defender las herejías día con día. Es absolutamente decepcionante. Insisto, las ideas que se han propagado entre los grupos disidentes han ido erosionando poco a poco la fe de muchos católicos. Y permitidme decir que creo que esto es precisamente el engaño y la prueba de fe descritos por Jesucristo y por el propio catecismo de la Iglesia Católica. La disidencia está inmersa en un enorme cambalache de nuevas creencias que son un claro ejemplo de impostura religiosa. Hemos visto de todo y seguimos viendo de todo. Hemos visto discusiones sobre el uso de sustancias como la ayahuasca o el peyote. Hemos visto escenas de admiración a figuras como Krishnamurti de la nueva era. Hemos oído referencias al Nahual, un tipo de brujo. Hemos buscado desde estos grupos creencias en la esencia del ser. Todo esto es realmente engañoso, hermanos. El diablo se disfraza bien de ángel de luz. Por favor, tenedlo en cuenta. El diablo se disfraza bien de ángel de luz. Los efectos de todas estas creencias que se vierten en canales que siguen cientos de miles de personas son negativos, aunque incluso algunos de sus líderes piensen que están en el camino correcto. Porque la realidad es que están llevando
a muchas personas, especialmente aquellas poco informadas sobre los peligros de este engaño, por un camino que las aleja del verdadero Dios. Recordadlo siempre una y otra vez. Jesús nos lo dijo, incluso los elegidos pueden ser engañados. Y mirad, en los últimos 4 años sí es necesario, también nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Se ha centrado mucho la lucha en el tema de las cosas esas que a partir de 2021 se pusieron las personas. Y evidentemente ese asunto es un engaño. Pero ojo bien a lo que voy a decir, no es el tipo de engaño que Cristo mencionó específicamente cuando dijo que incluso los elegidos podrían ser engañados. ¿Sabéis por qué? Porque es más bien un engaño a nuestra fe, una falsa creencia religiosa, como la que describe el catecismo. Y vuelvo a repetir, como pecadores no deberíamos juzgar ni condenar a nadie, pues eso solo corresponde a Dios, sí, pero eso no nos impide seguir juzgando el error y el pecado y advirtiendo sobre los peligros que algunas personas y movimientos pueden representar para los creyentes, porque si nosotros, apostolado católico, que comparte muchas de las luchas de eso que se hace llamar disidencia, no lo advirtiéramos, estaríamos errando en nuestra principal misión. Una cosa es no juzgar y otra muy distinta es no denunciar a los lobos que se infiltran para engañar y desviar al rebaño. Pues bien, si hay muchos de esos lobos infiltrados para engañar y desviar el rebaño, porque los hay, incluso muchos líderes de esos que ustedes siguen y que llevan adelante grandes movimientos, ni siquiera, atentos, es necesario ser un lobo infiltrado para engañar y desviar al rebaño. Lo que voy a decir no es popular una vez más, pero la mayoría, por no decir todos, de los líderes de la disidencia son, en mi opinión, corderos de Satanás, incluso sin ser conscientes de ello. Y ¿sabéis qué, queridos hermanos? Esto es extremadamente peligroso porque sus creencias se afianzan al ser vistos como héroes. Termino diciéndoles que basta con visitar sus canales para darse cuenta. ¿Saben por qué? Porque el diablo ha sido muy astuto al mezclar a sus seguidores con católicos bajo la misma crisis que él ha orquestado. Abran los ojos y no se desvíen del camino, que queda muy poco para llegar. Hasta el cielo no paramos, santos o nada. Viva Cristo Rey.